Génesis 7, del 6 al 16. Génesis 7, del 6 al 16. Yo voy a leer una versión que tengo, pero que la pueden seguir perfectamente con sus Biblias sin ningún tipo de problema, porque es muy similar. Dice así la palabra del Señor. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron, pues, con Noé en el arca de 2 en 2, de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Hubo en los años 70, 80, yo no sé si lo habrán oído, si no lo han oído ya se los cuento yo ahora, hubo una gran redada a nivel nacional en Estados Unidos contra la mafia. Y casi llegaron a desmantelar toda esa organización criminal. Y todo fue o surgió a raíz de que un gran jefe de la mafia fue arrestado y empezó arrepentido a confesar todo lo que había sucedido. Todo lo que había sucedido. Ese hombre llegó a esa conclusión de que debía decirlo todo, no porque se iba a librar de la cárcel, que no se libró porque tenía no sé cuántas cadenas perpetuas y de hecho murió en la cárcel de un cáncer, sino porque durante el juicio se dio cuenta de todas las cosas horribles que había hecho. Y durante el juicio entendió todo el mal que había ocasionado. Y durante el juicio se dio cuenta de todo lo que significaba de maldad aquella organización terrorista llamada mafia. Y por eso confesó. Es decir, el juicio le hizo ver realmente la maldad de lo que había hecho y se arrepintió. No estamos hablando de un arrepentimiento para la vida eterna porque lo desconocemos. Se arrepintió y por eso confesó ante la justicia. Cómo el juicio y las pruebas y las evidencias llevaron a ese hombre a confesar todo lo que había sucedido. De una manera similar actúa el Señor. El Señor muestra su juicio para que entendamos la maldad que hay en nosotros y que hace inexorable ese juicio, para que entonces, entendiendo nuestra maldad, podamos glorificarle por la salvación tan grande que nos ha regalado en Cristo Jesús, de una forma absolutamente inmerecida. Porque realmente no hay nada en nosotros que nos haga dignos de esa muerte. No hay nada en nosotros, que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, Salmo 51, 5, para poder acogernos a esa misericordia, sino que es Dios, de una forma completamente libre, por el puro afecto de su voluntad, dice Pablo, que nos salva. Por el puro afecto de su voluntad. Pero ¿qué sucedería si no hubiera juicio? ¿Cómo entenderíamos que Dios es un Dios misericordioso? ¿Cómo puedo entender yo, si no hay juicio, que Dios es un Dios de amor? ¿Cómo me puede Él mostrar ese amor y esa misericordia, si no siendo yo culpable de juicio y culpable de morir por causa de mis pecados, soy librado de ese juicio?
Y soy librado no porque el juicio se suspenda, soy librado no porque en el juicio la pena se conmute, soy librado porque la pena es cargada a alguien que no merece sufrirla, que es Cristo. Porque eso es una apreciación importantísima que debemos siempre de tener presente. Cristo pagó por los pecados, porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. El juicio existió, el castigo existió, un castigo tan horrible que el propio Dios, hecho hombre, fue tal la angustia que sudó gotas de sangre en Getsemaní. Y que cuando estaba a punto de expirar, gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Existió el juicio? Existió la pena. Ahora bien, ¿creemos en el juicio divino? ¿Creemos de que realmente eso es así? ¿Creemos que además va a haber otro juicio divino? ¿Creemos que ese juicio divino de Cristo es para aquellos que han creído en Él y sean salvos de la muerte eterna, pero que habrá otro juicio para todos aquellos que le rechacen? ¿Lo creemos? ¿Creemos en un Dios que actúa como nuestro juez implacable? ¿Crees que el mismo Dios de misericordia que puso a su Hijo ahora va a permitir que otros pisoteen la sangre de Cristo, rechazándole? Hoy en día muchos creen que sí. Hoy en día muchos creen que ese juicio venidero, ese gran juicio del trono blanco no va a suceder jamás, sino que la muerte de Cristo alcanza a todo el mundo, da igual si creen como si no creen, da igual la religión que hagan, da igual si hay un cambio en sus vidas o no. Si se habla de Dios como nuestro Padre Celestial, como nuestro buen amigo, como nuestro ayudador, cuando se habla de Dios como aquel que nos ama a pesar de nuestra debilidad, cuando hablamos de Dios como aquel que es cercano a nosotros en medio aún de nuestro pecado, a todos se nos ilumina el rostro. Como dirían los jóvenes, en ese instante todos estamos en la misma onda y todos gritamos aleluya. Pero si se les habla de Jesucristo, Dios como juez, entonces automáticamente fruncimos el ceño. Ya ladeamos la cabeza diciendo: no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Empezamos a sacudir la cabeza. Ya empieza a haber una taquicardia diciendo: estás muy equivocado. Ese no es el Dios de la Biblia, y mucho menos es Jesucristo. Muchos se resisten a aceptar la idea, la semejante idea, la repelente e indigna idea, según ellos, de que Cristo es juez supremo y que va a llevar a cabo ese juicio divino. Lo rechazan, absolutamente. Pero pocas veces en la Biblia, pocas cosas en la Biblia se recalcan más enfáticamente de que la realidad es que Jesús es el juez. Todo juicio me ha dado el Padre, dijo el Señor. La palabra juez se aplica a Dios más veces que la palabra amor o que la palabra misericordia. Abraham, cuando intercedió por Sodoma, esa ciudad que recuerden que el Señor destruyó por su maldad, por su sodomía, exclamó en Génesis 18:25, «¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo?», refiriéndose a Dios. Jefté, uno de los jueces, concluyendo su ultimátum a los invasores amonitas, les declaró en Jueces 11:27, «Yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí, Jehová, que es el juez. Juzgue él hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón». En el Salmo 75:7 dice el salmista, Dios es el juez, y lo hace de una forma completamente enfática en el hebreo. No hay más juez que Dios. En el Salmo 82:8 el salmista también dice, levántate, oh Dios, juzga a la tierra.
Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 23, dice: Dios, el juez de todos. ¿Por qué esa perspectiva insistente en enfatizar que Dios es el juez? Que Dios es el juez. Hay una doble vertiente. Primero, porque manifiesta quién es Dios. Dios es un Dios absoluto. Y en su totalidad, Dios tiene lo que llamamos atributos y que a mí me gusta llamar perfecciones. Porque todos los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos atributos divinos. Amamos como Dios ama, ¿verdad? Tenemos sentimientos, pero no lo hacemos de forma perfecta como Dios lo hace. Por eso me gusta más decir perfecciones de Dios. Porque Dios es perfectamente amor, perfectamente misericordia, perfectamente justo. ¿Por qué se enfatiza tanto la justicia de Dios? Para que entendamos, por un lado, esa perfección de Dios y que no nos olvidemos de quién es Él, y para que también entendamos otra de sus perfecciones, su misericordia. Su misericordia. Ese don inmerecido que Él da a hombres y mujeres que no lo merecen. Hay un teólogo que escribió un libro llamado Doctrina Bíblica del Juicio, ese teólogo es Leon Morris. Doctrina Bíblica del Juicio, dice lo siguiente: la doctrina del juicio final destaca la responsabilidad del hombre y la seguridad de que la justicia ha de triunfar finalmente sobre todos los males que son parte integrante de la vida aquí y ahora. Lo primero acuerda dignidad a la acción más humilde. Lo segundo otorga paz y seguridad a quienes se encuentren en lo más intenso de la lucha. Esta doctrina le da sentido a la vida. El punto de vista cristiano del juicio significa que la historia se mueve hacia una meta. El juicio protege la idea del triunfo de Dios y del bien. Resulta inconcebible que el conflicto actual entre el bien y el mal no haya de ser resuelto de forma autoritaria, decisiva y definitiva. El juicio significa que al final la voluntad de Dios se hará de forma perfecta. Por eso es tan importante entender la doctrina del juicio. Porque todos aquellos que estamos en Cristo Jesús podremos descansar, sabiendo que al final Dios hará justicia. Pero también es una advertencia a todos aquellos que no están en Cristo, porque tienen la seguridad de que van a enfrentar ese juicio. Y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas, estudiando Génesis en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Hemos visto que el juicio de Dios significa que al final la voluntad de Dios se va a hacer de forma perfecta. Y Dios, que no miente, porque no es hijo de hombre ni para que mienta ni para que se arrepienta, Él deja escrito en su palabra todos los hechos de una forma completamente clara y taxativa para que no haya lugar a dudas de lo que va a suceder. Y por eso Él deja recogido en su palabra todos los hechos antiguos que sucedieron acerca del hombre, de la maldad del hombre, del juicio divino y de la misericordia divina, para que sepamos, para que entendamos y para que no nos llevemos a engaño. Si estando en esta vida, vuelve el Señor a ejercer ese juicio. Queremos ver en esta mañana que el juicio es seguro y que solo Dios, mediante la fe, una fe obediente, salva. Y la salvación es segura para aquellos que están en Cristo. El juicio es seguro y la salvación es segura para aquellos que están en Cristo. Ustedes dirán, pero bueno, esto no es lo mismo que vimos hace ya unas cuantas semanas, y yo les digo, sí. Porque como ya les recordamos, Dios está repitiendo una y otra vez lo mismo. Así que nosotros no vamos a cambiar lo que dejó Dios escrito
para que nosotros podamos disfrutar de un culto distinto. Si Dios ha querido enfatizar una idea, nosotros tenemos que hacer igual. Y la idea hoy de nuevo es que el juicio es seguro, y que solo mediante la fe obediente se puede ser salvo. Y esa fe obediente está puesta en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Fíjate los versículos del 6 al 9 de nuestro texto. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Cuando uno predica, el propósito es que la audiencia entienda lo que el texto dice, entienda lo que la audiencia original entendía o debía de entender. La audiencia original de Génesis es la segunda generación de judíos que después de que la primera generación muriera en el desierto durante 40 años, esa segunda generación va a cruzar el río, va a entrar en la tierra prometida y va a tener que conquistar esa tierra prometida, pues Dios le da a esa segunda generación que después de 40 años eran gente joven, eran gente adolescente que no habían vivido el cautiverio, entiendan de dónde vienen, entiendan quién es Dios, porque van a encontrar dioses, ídolos de todo tipo, van a ver naciones enormes, grandísimas como los filisteos, naciones que eran riquísimas, que adoraban a dioses abominables, que hacían sacrificios abominables, para que ellos no les imitaran, sino que ellos supieran de que el único Dios verdadero era el Dios de Abraham. Y Moisés entonces les dice: ustedes vienen de todo esto, y mira, les voy a contar todo lo que sucedió, para que conozcan quién es al Dios que sirven. Y aquí Moisés tres veces les está diciendo a esta generación: si obedeces, Dios te salvará. Si desobedeces, Dios te matará. A veces hablamos del castigo como si el castigo fuese algo trivial, como si no implicara nada más. Pero el castigo divino es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay que completar la frase. Dios te castigará y te va a castigar con la muerte. Hay tres tipos de muerte, y que por causa del pecado de Adán y Eva mora en cada persona. Está la muerte espiritual. Esa muerte espiritual es el estar apartados de Dios, que fue lo que le sucedió a Adán y a Eva cuando pecan en el Edén. Esa muerte espiritual ellos lo contagian, digamos de alguna forma esa palabra, para que me entiendan, a toda la humanidad. Todos estamos muertos espiritualmente. Pero además, debido al pecado, la paga del pecado es la muerte física, la segunda muerte, que no es inmediata, como tampoco fue inmediata en Adán y Eva, pero sí es segura. Y la tercera muerte es la muerte eterna. En esa muerte eterna, todos aquellos que, habiendo muerto físicamente y muerto espiritualmente, estarán en la condenación eterna para siempre. Para siempre. Pero Cristo, con su muerte, restaura esa muerte espiritual que había, esa separación que había entre Dios y el hombre, y nos une de nuevo a Dios. Pero la muerte física sigue estando presente. Pero sabemos que cuando muramos físicamente, al estar ya unidos a Dios espiritualmente, iremos ante su presencia. Y cuando el Señor vuelva a resucitarnos, porque todos seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Los que hemos muerto en Cristo, estaremos con Él ya para siempre. Pero aquellos que no, estarán en cuerpo, sufriendo la condenación eterna y la separación
espiritual de Dios para siempre. Y eso Moisés quiere dejarlo claro a toda aquella generación. Y cuando uno predica, tiene que intentar que la gente entienda precisamente eso y luego aplicarlo a nuestras vidas. Hoy día, porque evidentemente ni somos Israel, ni vivimos en la época del diluvio, pero sí va a haber un juicio, como hemos visto en la carta de Pedro. ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Primero vamos a entender qué es lo que debió entender aquella gente cuando Moisés les escribe este texto por 3 veces. Yo me ponía en el lugar de aquellos jóvenes y decía, ¿pero me vas a contar otra vez la misma historia, Moisés? Pero de nuevo me lo vas a decir. Recuerden que era una técnica hebrea para insistir en un hecho que iba a suceder con total seguridad, y por eso se repite. En el Nuevo Testamento lo leemos o lo vemos cuando el Señor Jesús, por ejemplo, usa la frase de cierto os digo. De cierto, es decir, préstame atención porque esto que te estoy diciendo va a suceder. En hebreo era volver a repetir la historia, volver a repetir la historia, volver a repetir la historia. El versículo 9 nos dice el versículo 6 nos dice que siendo Noé ya de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, Noé entró porque ya el juicio era inminente. Ese juicio es esa frase cuando el diluvio de las aguas. Recuerden, el diluvio es el juicio de Dios, el castigo de Dios por el pecado. Así que ya Noé empieza a entrar porque ya el castigo, el juicio de Dios era inminente. Evidentemente aún era incierto para él. Fíjate, porque aún había de pasar una semana antes de que empezara a llover, pero una semana antes, esa semana lo vemos en los versículos siguientes, en el versículo 10, y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, pero en el momento del versículo 6 aún queda una semana para que empiece. Es decir, Noé ya sabe quién tiene que empezar a entrar, aunque aún no sabe con certeza cuándo va a comenzar el juicio. Él no lo sabe, nosotros sí lo sabemos porque ya lo estamos leyendo. Pero imagínate a Noé, que ya recibe la orden de Dios, y a lo mejor es un día como el de hoy, despejado, ni una nube en el cielo, perfecto y maravilloso, y ya le dice el Señor, empieza a entrar en el arca. 120 años había tardado Noé en construir el arca, 120 años donde el Señor había extendido su misericordia, y ahora dice el Señor, empieza a entrar. Él no sabe todavía si iba a durar otros 120 años, 120 días o una semana como pasó. No lo sabe. Pero él obedientemente entra. Pero también entra porque confía en Dios, porque sabe que el juicio es seguro. No duda de que va a ser y no duda de que ese juicio hay que enfrentarlo. Y entra porque sabe que solamente Dios podrá salvarle de ese juicio que va a venir. Moisés entró a causa de las aguas del diluvio, a causa del castigo por el pecado. Esa palabra traducida como causa implica estar delante o en la presencia de alguien. Moisés sabía que iba a estar delante del juicio divino donde Dios iba a ser el juez. Fíjate, dice que a causa de las aguas del diluvio. Él sabía que iba a estar delante del juicio divino y que Dios iba a ser el juez. Y por eso obedeció a Dios. Y por eso hizo el arca. Y por eso proclamó durante 120 años la salvación de ese juicio. Y aunque era aún desconocido el día exacto, entró él y toda su familia. Es por eso que Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, por la fe. No sabía el día exacto, pero obedeció a Dios porque sabía que el juicio iba a venir y que el juicio iba a suceder y que iba a estar delante de Dios en medio de ese juicio. Noé creía a Dios
creía lo que Dios decía. Noé creyó perfectamente que Dios es un Dios verdadero y que hace siempre lo correcto. Por eso, cuando Dios, en el capítulo 6, le dice, por causa de la maldad del hombre voy a llevar a cabo este juicio, Noé le creyó. Dios no es un Dios caprichoso. Dios no actúa de una forma caprichosa. No nos tiene como títeres para jugar con nosotros. Él es un Dios recto y que hace siempre todo lo correcto. Noé halló gracia y sabiendo que Dios es así, le obedeció. Noé creía el carácter santo y justo de Dios. Ese carácter justo de Dios, ¿saben ustedes dónde se mostró? De una forma universal, en la cruz de Cristo. ¿Él acaso dejó de castigar el pecado? ¿Él acaso miró hacia otro lado? Él castigó a su Hijo porque no había ningún hombre que pudiera morir por el hombre, porque todos los hombres hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, si un hombre tenía que morir por otro hombre, ese tenía que ser un hombre perfecto. Y solamente hay uno perfecto, Dios. Así que por esa causa Dios se hace hombre, para venir y morir en la cruz, porque Dios, hombre, nunca pecó. Y en su vida perfecta no hizo ningún pecado. Y por eso, todo creyente que estamos en Cristo hemos recibido su justicia y su perdón. Y Noé lo sabía. Y ahí se muestra, en esa cruz, esa salvación. En Mateo capítulo 25, versículo 31, dice, y el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. ¿Saben quién es ese Hijo del Hombre? Ese Hijo del Hombre es un título que ya aparece en Daniel capítulo 7. ¿Saben quién es? Cristo. Cristo. Él sentado en su gloria, en su trono de gloria, y reunidas delante de él todas las naciones, apartará a unos y a otros. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 5, versículo 27 y 29, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Saben ustedes cuál fue el mensaje insistente de los profetas a Israel? En Amós 4:12 vemos un ejemplo. Amós 4:12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Sabes cuál es el mensaje del Evangelio? Prepárate para venir al encuentro de Dios. ¿Qué puedes ofrecer a Dios cuando te encuentres delante de Él? ¿Qué justicia tuya propia podrás poner allí y canjear para que Dios tenga misericordia por ti? Si ya hemos dicho que es imposible porque aún desde que estabas ya en el vientre de tu madre eres un pecador, eres enemigo de Dios. Así que, siendo ya enemigos, ¿qué puede ofrecer un enemigo para traer paz? Y menos cuando ya dice la palabra que aún todas nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro del Cristo resucitado. Ese es el mensaje de Dios al mundo en la actualidad. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el versículo 31, dice, porque Él es Cristo, porque Cristo ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Podemos estar seguros de que aquel que es verdadero Dios y perfecto hombre va a llevar a cabo esa obra como juez perfecto. Y solamente aquellos que
a través de esa perfección de ese hombre, Cristo hecho hombre, hayan recibido su justicia, serán salvos de ese terrible día. Solamente. Pero no solamente Noé creyó a esa justicia de Dios, no solamente Noé creyó lo que Dios les estaba diciendo, sino que asimismo hay un detalle importante de lo que hizo Noé. Noé tenía una vida. No pensemos que Noé era un anacoreta, no pensemos que Noé era un monje que estaba recluido él solo en medio de las montañas, metido en una cueva y que no se relacionaba con nadie. Simplemente piensa una cosa, si Noé llegó a ser un arca de las dimensiones que vimos hace ya unas cuantas semanas, él tenía que ser alguien con mucha capacidad económica. Tenía que ser lo que diríamos hoy un millonario, alguien que tenía muchas posesiones. Era alguien con una gran capacidad. Él vivía en una sociedad, él se desarrollaba, tenía hijos, tenía amigos, tenía trabajo, tenía ganado, tenía posesiones. Noé no era un hombre extraño metido en la esquina del mundo. Pero Noé, confiando en Dios, no solamente creyó a Dios, sino que a su vez le dio la espalda al mundo. Dejó todo eso atrás. Él podría haber pensado, ¿y ahora? Porque fíjate que cuando Dios le da la orden a Noé, no le dice a Noé, y ahora mete también todas tus posesiones en el arca. Mete el oro que puedas tener, mete la plata que puedas tener, mete toda la ropa que puedas. No, entra tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, estos animales y comida. Todo lo que significaba el mundo para Noé, Noé le dio la espalda. Dio la espalda a sus amistades, dio la espalda a su carrera profesional, dio la espalda a sus posesiones. Él abandonó, en definitiva, todos los afanes de este mundo para obedecer a Dios. Él tenía en su mano un mundo y riquezas, pues abandonó todo ese mundo por un mundo que aún no podía ver y que no conocía, porque él no sabía todavía lo que se iba a encontrar después del diluvio. ¿Saben lo que nos dice el Señor a todos los creyentes hoy día? En 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan 2, 15 al 16, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es lo mismo que a Noé. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pues así como fue la fe de Noé, debe ser la fe de todo creyente. Es decir, no solamente creer la palabra dada por Dios, sino además abandonar las cosas del mundo. Por tanto, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? La fe que agrada a Dios es aquella que cree en Él y no ama al mundo. Si tú dices creer en Dios y sigues amando al mundo, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti? No podemos servir a dos dioses, a dos señores a la vez. Noé creyó a Dios y dejó el mundo. El creyente debe creer en Dios y no amar al mundo. Noé dejó ir aquel mundo que conocía por un mundo que no sabía cómo iba a ser. Pero él creyó a Dios y por eso fue declarado justo. Era un hombre que dejó ir el mundo que podía ver por un mundo que no iba a poder ver, que no sabía lo que iba a suceder, pero que sabía que el juicio de Dios era justo, era seguro, y también sabía que confiaba en que Dios le guardaría. Y tenía 600 años, dice la palabra, cuando esto finalmente llegó. Fíjate los versículos 10, 11 y 12. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas.
y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Quiero que te quedes con lo siguiente. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Hay una historia, bueno, de hecho, leyendo, la mayoría de las culturas en el mundo han recibido de sus ancestros historias que relatan un gran cataclismo. Todas. Claro, eso no es algo imposible, ya que todos son descendientes de los hijos de Noé. Y todos seguro que escucharon la misma historia. Pero en esas culturas se ha ido transformando el propósito de aquel gran cataclismo. Y así, por ejemplo, en Babilonia se dice que ese cataclismo fue por causa de que el hombre hacía tanto ruido que molestaba a los dioses y los dioses arrasaron con toda la tierra, porque la cultura babilónica dice que hubo un cataclismo global que arrasó con todos los seres humanos. Pero aquí hay un detalle en este texto que tenemos delante. Primero vemos que el Señor retardó, como dijimos antes, aún una semana antes de que empezara la lluvia. Es decir, vemos por un lado la misericordia del Señor, que aún le dio a aquella generación una semana más de gracia. Una semana más. Y no es difícil de imaginar lo siguiente. Imagínate el arca en medio de donde estuviera, en un lugar, en una tierra donde antes nunca había llovido, entrando un hombre con su mujer, con 600 años, no era un chiquillo, con sus hijos, con sus mujeres, y entrando junto con él animales de todo tipo, incluso animales que no conocían, porque llegaron de todos los lugares del mundo. Dios los llevó, como ya vimos en su momento. Eso tendría que haber sido algo asombroso, ¿no es cierto? Pero fíjate que, aun a pesar de eso, no se nombra a nadie más que entrara en el arca. A nadie que dijera, Noé, yo quiero ir, sé lo que va a suceder, me arrepiento, quiero ir. Nadie. Así que podemos entender que o había indiferencia o había burla diciendo, este hombre se ha vuelto loco, ¿qué está haciendo? O había indiferencia o había burla, ¿verdad? Pero Dios, a pesar de esa indiferencia o a pesar de esa burla, les dio una semana más de gracia. ¿Por qué? Porque Dios mostró durante esa semana aún su misericordia. Él quiso que la gente entendiera que a través del juicio nadie podría decir que Él no fue misericordioso. ¿Qué dice la palabra al respecto del carácter de Dios? En Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso me complazco, hablando Dios, acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor expresa eso? Porque ¿cuál es el sentimiento de Dios? Primera de Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Él no quiere la muerte de nadie. Él quiere salvar, no quiere condenar. Pero, ¿qué hace el mundo ante esa propuesta? ¿Qué hace el mundo ante ese ofrecimiento? ¿Qué es lo que hace? Job 37:23 nos dice, es el Todopoderoso, no le podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. El mundo rechaza esa gracia, rechaza esa misericordia, pensando que Dios al final no lo va a hacer. ¡Ay! ¿Qué juicio? ¡Ay!
Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, no lo va a hacer. Por eso, una vez más, sigue diciendo Ezequiel en el capítulo 33, 11, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Moisés recoge la fecha exacta del inicio del juicio. En contraste con el resto de lo que dije antes, de las historias que hay en otros pueblos, que hablan de lo que sucedió y de lo que aparentemente sucedió, aquí hay un detalle que es impactante. Primero, Moisés no estaba el día que sucedió el diluvio, pero la palabra que nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios, así que lo que Moisés está dándole a aquella segunda generación de judíos es Dios mismo hablándole, porque Dios sí estuvo allí. Y Dios sí estuvo allí, sabía perfectamente lo que sucedió. Y le dijo a Moisés, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, empezó mi juicio. Empezó mi juicio. Cada vez que leamos en la Biblia registros de este tipo, donde se haga mención a una fecha, a una edad, y que use a algún personaje histórico predominante, lo que se está buscando con eso es dar énfasis en la realidad de lo que sucedió. Es decir, cada vez que se nombra fecha o algún personaje famoso en esa fecha, quiere decir, mira, esto sucedió verdaderamente y sucedió porque sucedió tal día en el reinado de este rey o durante este tiempo. Por ejemplo, en Ezequiel 41, leemos, en el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad en aquel mismo día, vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Fíjate. Dice Ezequiel, ¿cuándo fui llamado yo por Dios? Fui llamado cuando, en el año 25 después de nuestro destierro, a los 10 días del mes. Quiere decir, esto que me sucedió fue algo real. Isaías 6.1, cuando Isaías relata cuándo fue llamado por Dios, dice, en el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Es decir, esto sucedió realmente, mira, para que lo sepas, sucedió en el año en el que el rey Usías murió. O Amós 1.1 dice, palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Les dice exactamente fechas históricas que ellos podían ubicar para que ellos supieran qué día exactamente Dios hizo, o llamó, o les dijo. Por tanto, los historiadores, cuando fechan, como ha hecho Moisés con el diluvio, lo que buscan es que aquellos que estaban escuchando no se olvidaran y los tuviera siempre presente. Siempre. Esto sucedió tal día, tal día. Por eso es que aquí Dios recoge con tanta exactitud cuándo comienza el diluvio. Porque no solamente dice el año, dice el mes y el día exacto en el que sucedió. Dios, por tanto, lo que nos está diciendo es, esto es algo completamente histórico. Esto no es una metáfora, esto no es una historia, esto no es algo novelado, es historia, sucedió realmente. Por tanto, tenlo presente porque es totalmente veraz. A los 17 días del mes, en ese mismo día, dice el versículo 13, entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Así que vemos por un lado la fecha, vemos para que entendamos, tal día empezó el juicio de Dios, pero también usa la frase en ese mismo día. Fíjate, en ese mismo día.
Es una frase que en hebreo no aparece solamente aquí, aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Y que las veces que aparece, curiosamente, aparece en momentos cruciales en la historia de Israel. Todo lo que es crucial en la historia de Israel es crucial para la historia de la redención. Porque ¿de dónde vino el Mesías? De Israel. Así que cada vez que leamos en ese mismo día, en relación a Israel, tiene que ver necesariamente con la redención. Por ejemplo, en Génesis 17, 23, podemos leer: entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. ¿Por qué hizo eso Abraham? Porque Abraham fue apartado por Dios. ¿Para qué? Para formar un pueblo, el pueblo de Israel, a partir de él. Entonces dice, en ese mismo día, fue circuncidado, fue apartado para Dios, para ser usado por Dios, para formar un pueblo a través del cual iba a venir ¿quién? El Mesías, Salvador. O vemos también en Éxodo capítulo 12, el versículo 51. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Es decir, cuando empezó el pueblo a ser pueblo, cuando fue sacado de Egipto, y en ese mismo día sucedió. O en Éxodo capítulo 19, 1, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entraron y empezó los 40 años. Es decir, Moisés les está diciendo a aquellos jóvenes, esto sucedió y fue un hecho importantísimo. Importantísimo. Versículo 13 de nuestro texto. En ese mismo día Dios mostró su justicia y mostró su misericordia. Ya no hay duda de que Dios es un Dios justo y es un Dios misericordioso. Ya no va a haber duda al respecto. Todo aquello que el ser humano, por tanto, ignore es porque quiere simplemente ignorarlo. Si tú ignoras que Dios es un Dios justo y que vaya a llevar a cabo su justicia, es porque simplemente quieres ignorarlo. Porque ya hay evidencias de que es así. Es, por tanto, una frase que resalta eventos fundamentales que tienen que ver con la redención de Dios. En ese mismo momento el mundo comenzó a experimentar, a conocer que Dios es un Dios justo. El mundo empezó a experimentar el juicio de Dios por el pecado. Y en ese mismo instante el mundo empezó a conocer la única forma de poder ser librado del juicio de Dios. Así que tenemos a Dios mismo afirmando por duplicado que el juicio es seguro y que no todos se van a salvar de ese juicio. Solamente se salvaron 8. Noé y su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. Desgraciadamente muchos hoy día siguen afirmando, eso fue un mito, eso es una metáfora del bien y el mal. Es algo simbólico. Ni es simbólico, ni es un mito. Es historia y es real. Y si eso es historia y es real, es porque Dios es real y su justicia es real y su misericordia es real. Pero aquellos que afirman de que eso es un mito, lo afirman porque dice, Dios no puede ser tan injusto. ¿Cómo Dios va a matar a millones y millones de personas y solamente va a salvar a 8? Esos también afirman, es imposible. Mira, ¿sabes lo que te digo? Al final, no te compliques la vida, todos serán salvos. Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan atractivamente aceptable que Él va al final a salvar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios en última instancia es amor. Y como Dios es amor, cercenan, cortan, limitan, destruyen completamente a la persona de Dios.
Eso es una herejía, la herejía del inclusivismo. Da igual la religión que sigas, da igual cómo adoras a Dios, da igual cómo llames a Dios, si le quieres llamar Buda, si le quieres llamar Alá, si le quieres llamar como tú quieras, no importa. Lo importante es que tú lo que sientas, lo sientas de verdad. Da igual si conocen el Evangelio, da igual si se arrepienten de sus pecados, da igual si creen en Jesucristo como Señor y Salvador, da igual, al final Dios va a salvar a todo el mundo. Oye, ¿y si esa gente no ha escuchado el Evangelio? ¿Y esa gente, si no ha escuchado de Jesucristo? No pasa nada, van a ser salvos igual. Afirman que decir que Dios solo salva a los que conocen y que salva solamente a los que le conocen, a los que creen en Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que creen que pensar que solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y que admiten su necesidad de un Salvador, aquellos que dicen que eso es algo absurdo, lo dicen porque dice eso es que entonces estamos limitando a Dios y el alcance del amor de Dios no llega a todo el mundo. Es imposible que Dios condene a tanta gente en el infierno. De hecho, dudan incluso que exista el infierno. ¿Por qué? Porque Él es demasiado amoroso. Dicen que en la misericordia de Dios cabe todas las personas y cabe las personas de cualquier manera. Hoy en día es sorprendente cómo hay muchas iglesias cristianas, evangélicas, que dicen que Dios ama a aquellos homosexuales que siguen viviendo en ese estado de pecado contra Dios. Y de hecho hay iglesias inclusivas. ¿Por qué? Porque al final Dios ama a todo el mundo. Porque al final todo el mundo va a ser salvo. Pero eso, lo que vemos aquí en Noé, no es cierto. Ese hecho histórico real que sucedió y que es una advertencia dada por triplicado, es que Dios no va a tener por inocente al culpable. No lo va a tener. No lo va a tener. De hecho, esas personas afirman que es mortal para el evangelismo eficaz decir a los no creyentes de que solo a través de Cristo se puede llegar a Dios. No digas eso. No lo comentes. ¿Cómo vas a decir que solamente a través de Cristo? Tú simplemente dile Cristo, háblale de Dios, pero no afirmes que el camino es estrecho, que el camino es duro. Eso, aunque nos sorprenda, hoy está extendido en muchas iglesias, en muchas. El pastor MacArthur dice en el diluvio, tienes a Dios mirando al mundo y encontrando a 8 personas justas y ahogando al resto, y mandando al resto a la condenación eterna. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Si crees que Dios de alguna manera tiene una actitud benigna hacia el pecado, si crees de alguna manera que Dios tiene una actitud benigna a cómo creer, de qué manera seguir a Cristo, ¿para qué murió Cristo? Si realmente Dios no valora la gravedad del pecado, si realmente Dios tiene una actitud benigna frente al pecado, ¿por qué mandó matar a su hijo? ¿Para qué? Si Dios tiene esa evaluación del pecado, le hubiera dicho a su hijo, no vayas a morir, al final lo voy a salvar a todos. ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a padecer? Toda mi ira. Quédate aquí a mi lado y ya cuando llegue el momento ya los salvaré a todos. Él destruyó a toda la población del mundo en el diluvio, a todos aquellos que no hallaron gracia delante de Dios y no tuvieron fe. El diluvio tiene enormes implicaciones en nuestras vidas. 8 personas de millones y millones fueron salvas. Ese es el camino estrecho. Muchos van por el camino ancho que lleva a la perdición y pocos son los que encuentran el camino que llega a la salvación. ¿Y cuál es ese camino? Cristo. Por eso, si no estás en Cristo, estás condenado. No hay otra cosa.
Si no estás en Cristo, estás condenado. Todos los detalles que acabamos de ver y que estamos viendo durante las últimas semanas tiene como última instancia advertir, advertir, advertir. Si en tu vida no tienes solamente a Cristo, si aún te sigues justificando a través de tus obras, si aún sigues considerándote tú como bueno o como buena y piensas que a través de esa bondad vas a conseguir agradar a Dios, vas a acabar muerto en el diluvio. Vas a acabar condenado eternamente. Pero si sabes de tu incapacidad, si sabes de tu pecado y clamas a Dios y te arrepientes de los pecados, Cristo te salvará. Cristo te salvará. Romanos 15:4 nos dice el propósito por qué esto se recogió aquí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Así que piensa, si hay una doctrina dentro de lo que es la teología, dentro de lo que es la martiología, que es el pecado, el estudio del pecado, no todo pecado va a tener la misma condenación. Por ejemplo, cuando Judas, el que entregó al Señor, él va a un lugar, dice el Señor, que él irá a un lugar donde no va a ir nadie. Horrible. Hay otro lugar para el diablo y sus ángeles. Dentro del infierno habrá, digamos, diferentes lugares con castigos más o menos según la gravedad de los pecados, pero que van a estar todos en el infierno, eso es un hecho. ¿Verdad? De alguna manera, toda esta gente que fueron al infierno en ese diluvio van a sufrir una condena más suave que todos aquellos que hemos escuchado el Evangelio de Cristo y que ahora sabemos el Evangelio de Cristo a través de que el Señor lo dejó recogido para nuestra enseñanza. Va a ser peor para el castigo para esas personas que conociendo el Evangelio rechazan el Evangelio. Porque ahora estás pisoteando la sangre de Cristo, porque ahora sabes, ahora conoces, ahora no eres ignorante al respecto ni del juicio, ni del amor y la misericordia de Dios. Ahora no eres ignorante acerca de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si rechazas eso, tu castigo va a ser un castigo peor de lo que han recibido o de lo que van a recibir toda aquella gente que murió en el diluvio. Dios mismo comunica todos estos detalles para transmitir la certeza de los hechos. Y están repetidos, repetidos, repetidos para que estemos seguros y que sea algo claro en nuestras vidas. Dios trata el pecado con justicia, pero solamente la salvación es segura para los que están en Cristo. Versículos 15 y 16. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra, y de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿No es maravilloso? Yo estaba leyendo aquí, siempre que leamos la narrativa, como en este caso, esto es narrativa, tenemos que ver qué es lo que dice Dios o qué es lo que hace Dios para entender el texto. Siempre. Yo les animo cada vez que lean el Antiguo Testamento o los Evangelios, tenemos que ver para poder, digamos, ir entendiendo qué es lo que dice Dios. Y si Dios no dice nada, ver qué hace Dios. Entonces vamos a ir entendiendo el propósito de lo que se deja recogido. Y aquí, ¿qué hace Dios? Cierra la puerta detrás de Noé. Para entrar los animales que entraron en aquel arca, aquellas puertas no tendrían que ser puertitas como la que tenemos aquí delante en la iglesia. Noé me contaba el otro día que le costó como 5 minutos o más intentar abrir la puerta de hierro porque la llave no le cerraba, ¿verdad? O no la abría. Yo no sé cómo serían aquellos portones de aquel arca, pero viendo las dimensiones que tenían, no tenían que ser 2 puertas como estas. Para cerrarlas y que estuviesen perfectamente cerradas, herméticamente cerradas y evitar que entrara el agua, solo alguien capaz de hacerlo lo pudo hacer. Y ese alguien fue el mismo Dios. No había fuerza humana que pudiera
sellar la seguridad de que aquel barco no se iba a hundir. Solo Dios podía garantizar de que aquel barco se quedara completamente sellado y darles completamente seguridad a aquellas personas. El mismo Dios que trae destrucción, trae seguridad de salvación. El mismo. Ningún hombre pudo cerrar aquel arca, como ningún hombre puede salvar a ningún otro hombre si no es Dios mismo. Y la obra de Cristo por eso es eficaz. Por eso Cristo puede decir, no perderé a ninguno de ellos. Tú me los diste, Padre, y a todos guardaré hasta el día final. Por eso el arca es ese arquetipo de Cristo, para que todos los que están en el arca están sellados por Dios para salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y entrar. Creer y entrar. Creer y entrar. Dios selló aquellas puertas, dejó atrás el mundo entero en el que habían vivido hasta esa fecha. Se embarcaban en un viaje de fe, porque no sabían ni a dónde iban ni cómo iba a suceder después. Dios no les dio un plan de viaje, no les dijo ahora va a suceder esto, después cuando el agua baje, no les dijo nada. Fueron llevados por fe, guiados por Dios. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20 y 21, leemos el 21 porque ya estamos acabando, que en base a lo que sucedió con el arca, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Pedro aquí está viendo la situación de aquel arca como una imagen de Jesús. Todo aquel que está en Jesús es librado del juicio divino. Cristo es nuestro arca. Cristo es nuestra seguridad. Cristo y solamente Cristo. En Cristo hemos sido sellados y estamos seguros. Pablo nos dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, en Él, dentro de Él, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu. Fuisteis sellados como la puerta que se selló en el arca. Estamos sellados, tenemos el cuño que pone salvo por mí, salvo por Cristo. Punto. Y cuando muramos y estemos delante de la presencia y en ese momento que muramos y nos encontramos cara a cara con Dios, ese va a ser nuestro salvoconducto, salvo por medio de Cristo. Esa es la seguridad de todo creyente. Somos sellados por Dios mismo. Por tanto, si no crees en Cristo, lo único que te queda es una horrible expectación de juicio. De juicio. Mientras que si estás en Cristo, tienes una esperanza reservada en los cielos, dice Colosenses 1:5. Una esperanza reservada en los cielos. Bueno es el Señor, dice Nahum 1:7 y 8. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Si estás en Cristo, bueno es el Señor, Él es tu fortaleza. Él es tu refugio eterno. Pero si no estás en Cristo, aún en las tinieblas, Dios te perseguirá. Que el Señor nos ayude. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por ella, Dios mío, gracias por dejarla completamente clara y transparente para que no haya ninguna duda de que solamente en Cristo es que podemos tener salvación. Muchas veces llegan a nuestros corazones, a nuestras mentes, el fruto del pecado que aún mora en nosotros, que nos hace creer que podemos hacer algo, que podemos decir algo y con eso que hacemos o decimos ya poder alcanzar tu misericordia. Y no, Señor.
solamente es por fe y por tu gracia. Solamente es por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos las gracias por habernos sellado con su sangre, Señor, por habernos librado de la muerte eterna y habernos trasladado al reino de tu Hijo. Pero no solamente te damos las gracias, sino que también te pedimos, Señor, por aquellas almas que hoy nos acompañan, que aún hoy siguen viviendo pensando de que esto no es cierto, de que esto nunca va a suceder, de que no importa lo que crean, que al final tú vas a salvar. Te pedimos por las almas que aún creen que pueden hacer algo para ser salvos, Señor, para que tú quites de ellos ese velo de mentira que tienen en sus ojos, Señor, y se den cuenta de la verdad que solamente en Cristo, el hombre, Dios hecho hombre, perfectamente Dios, perfectamente hombre, es que podemos ser salvos. Que se arrepientan de sus pecados, Señor, y que puedan alcanzar salvación, como tú, Señor, has dado a tus hijos. Padre, ayúdanos a glorificar tu nombre por esta salvación tan grande que nos has dado y que no merecemos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.